encuentras en El Báquiro. Deco Abruzzi presenta su nueva línea de productos para decorar su hogar u oficina. Toldos, persianas, sombrillas, mosquiteros, puertas plegables y de baño, estructuras textiles, pisos de madera y ahora persianas de seguridad para su mayor protección. Contacte a nuestros distribuidores a nivel nacional. Deco Abruzzi, la pasión por la calidad. En la vida todo cambia y ese cambio tiene que ser para mejor. Yo me cambié por sus componentes metalizados y de cerámica, que no rayan el disco ni ensucian el tambor, son muy eficientes al momento del frenado. Por todas estas razones, le coloco a mi vehículo discos, bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. Punto. Elegante. Estilo. Perfección. Diseño. Ser diferente es ser Signone. Mirasol, Hotel Boutique. Trato exclusivo y personalizado. Espacios modernos, diseñados para satisfacer cada una de sus necesidades. Exquisita gastronomía. Confort, que hará de su experiencia su mejor decisión. En Paraguaná, Mirasol, Hotel Boutique. Un concepto de lujo. Nueva línea de enfriadores Calet. Ideal para su hogar o comercio. Innovadores diseños en diferentes colores y combinaciones. Livianos, compactos y de alto poder de enfriamiento. Enfriadores de 2 puertas y 3 puertas con amplio espacio de almacenamiento para alimentos, víveres y bebidas desde 400 hasta 600 unidades. Búsquelos en los mejores establecimientos. Calet, lo mejor en una sola marca. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, una frase con la que yo me identifico mucho, o una expresión: cuando un problema no tiene solución, deja de ser un problema y pasa a ser una realidad. Cierto. ¿Cómo hacer para admitir que lo que no tiene solución no podemos? Bueno, eso es lo difícil de racionalizar, con eso? Sobre todo cuando uno siente que cada día la situación se va complicando y se haciendo más intensa. El problema es aceptar una realidad, no nos queda otra. El otro elemento que puede ser positivo y que podríamos buscar como una alternativa que nos ayude a superar un poco el riesgo de la depresión o de la desesperanza, es que la necesidad también crea el ingenio. La necesidad nos puede llevar a empezar a pensar en alternativas creativas, alguna sustitución para poder lograr un ingreso adicional, a veces la gente, y eso lo hemos visto últimamente, se ha puesto a hacer manualidades, se ha puesto a hacer una serie de fantasías, otros hacen comidas, otros inventan algo o algún servicio, ponen su aviso si saben arreglar algunos aparatos, y eso va permitiendo que se busquen otra forma de subsistencia. Por supuesto, el que tiene un trabajo y tiene un horario no lo puede hacer, lo hará los fines de semana. También la distracción y la unión familiar es lo que hay que buscar para poder eludir un poco ese pensamiento y esa frecuencia y esa presencia del problema día y noche. Porque la unión familiar nos permite sentirnos un poco más soportados, tener un hombro donde podemos compartir las cosas con alguien que tú sabes que es solidario, que te aprecia, que te quiere y que está preocupado. Nada más la preocupación, la solidaridad. Una ayuda. Llamada. Eso, el detalle, el estar con uno. No te puedo ayudar a lo mejor económicamente tampoco, pero sí por lo menos el buscar salidas junto con él o el compartir un poco, el drenar. Esa catarsis que hace la gente cuando bota un poco el problema y lo comparte y otra persona le da una alternativa, una salida, también ayuda mucho. Esa catarsis es necesaria también. La gente a veces se traga el problema, lo guarda, lo almacena, lo rumia y al final le destroza el organismo.
Y hay enfermedades que se derivan de eso. Por ejemplo, el cáncer puede ser una de ellas. Se habla incluso de que está muy vinculado a antecedentes depresivos o cosas por el estilo. Y también pues los problemas digestivos. Es que los órganos empiezan a alterarse producto de las emociones, porque somos integralmente, sí, una rabia acelera nuestra frecuencia cardíaca, nos produce sensación de ahogo, se manifiestan los síntomas a nivel Ahora, digestivo. hay otras sensaciones u otros sentimientos, por ejemplo, la incertidumbre, pero también está el miedo y el odio también, la rabia. Sí. La rabia que no necesariamente es igual al odio, pero son parientes quizás, ¿no? El miedo y la incertidumbre es lo que predomina en nuestra sociedad. Ese miedo, porque es un miedo que es establecido y muchas veces fomentado. La desesperanza también es una desesperanza estimulada. Ahora hablan mucho de desesperanza aprendida. Aprendida, sí, es como una situación organizada para que se produzca de manera de mantener sumiso y callado y apagado al pueblo. Y por supuesto no reaccionar, ni dar ningún problema de tipo de orden público o algo por el estilo. Y les crea una gran dependencia, una dependencia en la cual le dan una limosna a cambio de quedarse tranquilo o de estar sumiso y tener miedo de que si hace otra cosa, pues puede tener consecuencias graves. El odio, que es un sentimiento que está presente también. Sí, el odio y la irritabilidad. ¿Cómo se trabaja eso? Están muy presentes. Las personas están muy irritables, muy sensibles, pero está muy vinculado al insomnio y al cansancio y al sueño no reparador. La persona que no duerme bien, la persona que duerme pero se despierta cansada, agotada, que el sueño no fue reparador, esa persona está muy sensible, el ruido le molesta, cualquier cosa lo altera mucho más de lo usual. Y de ahí vienen las reacciones de rabia desmedida y esa agresividad que vemos en la gente, donde por cualquier cosa la gente brinca y es capaz de lanzarle un tiro, esa cantidad de cosas que están ocurriendo, donde estamos viendo situaciones graves desde el punto de vista de reacciones humanas, ¿no? Con mucha violencia, muertes de puñaladas y en cantidades. No, y además modalidades criminales que no conocíamos. Que no conocíamos. Hay unas reacciones desmedidas. También ¿Se trabaja también? Sí, pero la impunidad también es un factor, ¿no? Cuando la vida no vale nada, pues la gente, pues, lamentablemente se aprovecha de eso. Y si no hay castigo para el que infiere las normas y hay castigo para el que la denuncia, evidentemente todas esas cosas van a traer consecuencias en el comportamiento humano. ¿Cuáles cosas no son moldeables en la condición humana, doctor Espinaza? No son moldeables. Las emociones son expresiones y muchas de esas expresiones son aprendidas, moldeables. Porque es que el aprendizaje, hay conductas innatas, es decir, por ejemplo, los miedos. Dentro de los miedos hay 3 miedos que son innatos, que son, no hay que aprenderlos. Los demás miedos sí todos son aprendidos. Pero el miedo al ruido muy fuerte, a la caída al vacío y al dolor. Esos son 3 miedos que todos tenemos y no necesitamos aprender para sentirlo. Pero el miedo a un animal, a una cucaracha, a un perro, a un gato, a alguna situación está vinculado al aprendizaje. Cuando vemos algo que hace daño, aprendemos ese miedo. Y por supuesto, el miedo está muy vinculado a nuestra infancia, ¿no? Cuando la madre grita por algún detalle, por alguna circunstancia, eso determina un aprendizaje y son miedos aprendidos. Ahora, con respecto, insisto en el tema del odio porque ha tenido mucha connotación política, ¿verdad? Sí. Que si los chavistas odian a los opositores o los opositores odian a los chavistas o quien tiene poder es odiado por quien no lo tiene y el que no tiene el poder siente que quien lo odia es el que lo tiene. Se ha estimulado políticamente, y es triste tener que decir esto, pero se ha buscado que los venezolanos nos dividamos. Se han sacado, y fueron banderas usadas, ¿cuál era? El color de piel, la condición de indígena, la condición de pobre, y todas esas fueron banderas que se usaron para políticamente atraer a las personas.
todos problemas que no hemos tenido ni la magnitud en la cual los estamos viviendo ahora. Pero eso creó diferencias y diferencias marcadas en una sociedad. Fíjate la diferencia tan interesante que hay entre los ejércitos de Latinoamérica y los ejércitos el ejército de Venezuela. En Colombia, en Perú, en Chile, en todos estos países, los militares son una élite. Y una élite que proviene de las clases más pudientes y más, de más alta sociedad. Aquí no. Los militares, el que quiere entra y puede llegar a la mejor posición y crecer en las universidades. En Chile, ¿por qué son bien recibidos los profesionales venezolanos? Porque porque la oportunidad de estudio no es la misma que tenemos aquí. Sin embargo, aquí hemos tenido gente yo tuve un compañero que no tenía ni siquiera para comer y quería ser médico y lo logró, y ese es el ejemplo en su familia. Y vivía muy pobre, tenía muchas limitaciones, pero llegó a ser médico y no sé dónde está, pero ese individuo, el título de él valió más que todos los títulos de nosotros juntos, porque él hizo un gran esfuerzo pero lo logró. Y lo logró porque lo quiso hacer. El problema está en que Venezuela es un país de oportunidades, donde no hay segregación, donde el que no tiene también puede tener acceso, y hay un igualitarismo extraordinario, donde la gente socializa fácilmente, donde uno se tutea rápidamente, donde no hay problemas en ese sentido. Pero nos enquistaron esas situaciones y nos pusieron a pelear, y la gente pobre las acusaron de ser, acusaron a la gente rica de ser los causantes de la pobreza de los pobres. Y entonces se establecieron esas luchas sociales que tristemente se han alimentado. Y entonces estamos creando una gran rivalidad. Se está destrozando la clase pudiente, la clase media, y por supuesto se alimenta con limosna a la clase pobre. Y entonces se las hace sentir enemigos de unos de otros. Y esas enemistades, esos odios son alimentados, son creados, son estimulados. ¿Y eso es fácil superarlo? Hay que reeducar al país. El profesional dejó de ser valioso en este país hoy en día. Vale más el que pone un kiosco o bachaquea que un profesional. Y eso se le ha desvalorizado la condición de educación, el estudio, el valor, el ser mejor. Eso dejó de tener valor. Ese es el problema grave que tenemos ahorita políticamente. Al venezolano se le ha enseñado a que lo que importa es el dinero. No se trata de ser mejor, no se trata de superar las carencias, no se trata de ser más productivo, de ser una persona más útil socialmente, más sensible, sino se trata de ser un individuo con mucho billete en el bolsillo. Es lo único que vale. Y esa situación es muy triste porque ha cambiado notablemente nuestra sociedad y tenemos que reconstruir todos esos valores. Va a ser difícil. Yo pienso que primero se reconstruye económicamente el país antes que se reconstruya moral y socialmente. Es que los cambios culturales son mucho más complicados que los cambios económicos, por ejemplo. Sí, y son más largos y a veces son menos estimulados porque la ignorancia permite que yo pueda hacer lo que me dé la gana y pueda ofrecer lo que quiera y la gente me crea. Ajá. ¿Y por qué cree usted, doctor, que esa política logró asidero? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando entre nosotros como venezolanos para que una cosa como esa pudiera prender? Había muchos elementos, por supuesto que había... Como también existen elementos de, por ejemplo, de cierto, de reacción. Bueno, el odio no es unilateral. Sí, es bilateral. Sí, por ambos lados. Ahorita, pues, el causante de todo esto es el gobierno y, por supuesto, la gente odia a las personas que están en el gobierno. Y los del gobierno odian a los otros acusándolos de que son promotores o traidores a la patria, una serie de cosas. Bueno, esos son los argumentos que se usan. Vamos a hacer una pausa y al regreso, ya en la parte final del programa, me gustaría un poco retomar algo que es importante. El venezolano siempre se le definió como una persona optimista, o sea, el venezolano ha sido optimista por naturaleza, siempre ha apostado a lo positivo. De buen humor. Vamos a hablar un poco de eso al regreso, ¿no? Porque no todo es un cuadro tétrico. No. Vamos a la pausa, ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una.
En Brújula Internacional te presentamos un panorama actualizado de la noticia a nivel mundial, el acontecer internacional, la política mundial y las relaciones entre países. Las actividades diplomáticas que son noticia. Brújula Internacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Globovisión.